El 13 de septiembre de 1982, un Rover 3500 apareció en una curva de la carretera de la Turbi y cayó por un barranco de 35 metros. Dentro iban dos personas. Una de ellas era Grace Kelly, princesa de Mónaco, exestrella de Hollywood, una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX. La otra era su hija menor, Stephanie, que tenía 17 años. Stephanie sobrevivió. Grace Kelly murió al día siguiente en el Hospital Princesse Grace de Mónaco, el hospital que llevaba su nombre. Tenía 52 años. Las autoridades monegascas dijeron que había sido un accidente, atribuido a un fallo de frenos. Nadie investigó demasiado. El caso fue cerrado en semanas, pero la historia de Grace Kelly no termina en ese barranco. Empieza mucho antes, en Filadelfia, en una familia de 4 hermanos, donde aprender a sobrevivir requería habilidades que ningún colegio enseñaba. Y lo que esa familia construyó, y lo que destruyó, y lo que heredaron las personas que vinieron después, es la historia que casi nadie ha contado completa. La dinámica entre Peggy y Grace en esos años de Hollywood es algo que los biógrafos de Grace tienden a simplificar en una nota al pie. Pero las personas que conocían a la familia Kelly en Filadelfia describen algo más complicado. Peggy había llegado primero. Había allanado el camino de cierta forma, había demostrado que una Kelly podía intentar la carrera artística sin que el mundo se hundiera bajo sus pies. Grace llegó después y lo hizo mejor, de forma que no tenía nada que ver con el trabajo de Peggy, sino con una combinación de momento histórico, contactos correctos y un tipo específico de fotogenia que la cámara de los años 50 amaba de formas que eran difíciles de analizar, pero imposibles de ignorar. Jack Kelly nunca habló públicamente de cómo se sentía sobre el hecho de que fuera Grace, y no que él ni Peggy, quien convirtió el apellido Kelly en algo que el mundo recordaría. Privado, según personas cercanas a la familia, era más complicado. Se enorgullecía de Grace con la ferocidad con que se enorgullecía de todas sus victorias, pero también era el tipo de hombre que necesitaba ser el origen de las victorias, no su consecuencia. Y Grace había llegado a donde llegó por su propio camino, no por el que Jack Kelly habría elegido para ella. Peggy sabía todo esto. Lo sabía de la forma en que los hermanos mayores saben cosas sobre sus padres que los hermanos menores, que llegan cuando el padre ya ha aprendido a ser más gentil, nunca terminan de entender del todo. Peggy había visto al Jack Kelly sin pulir. Había recibido las críticas más crudas, las expectativas más directas, el peso sin amortiguación de un padre que creía que la dureza era la única forma válida de amor. Al final de este video vas a entender por qué Grace Kelly no era la historia de Cenicienta que Hollywood y Mónaco construyeron para consumo público. Vas a ver quién era la familia de la que venía, qué les costó a sus hermanas vivir en la sombra de su nombre, qué tipo de matrimonio era realmente el que la había llevado a ese palacio en la roca. Y vas a entender por qué la muerte en ese barranco no fue un accidente aislado, sino el punto final de una cadena de decisiones que ningún miembro de la familia Kelly pudo revertir una vez que se pusieron en movimiento. El legado de Grace Kelly en Mónaco es algo que el Principado gestiona con la misma precisión con que gestiona su modelo fiscal. Hay un museo, hay placas, hay el sello de correos, el hospital que lleva su nombre, la ruta turística que sigue sus pasos por el Principado. Hay un nivel de merchandising del recuerdo que habría incomodado a Grace profundamente porque Grace, que había pasado su vida entera siendo convertida en producto, era muy consciente de la diferencia entre ser recordada y ser mercancía. Sus nietos llevan el apellido que ella trajo de Filadelfia combinado con el apellido que los Grimaldi han llevado desde el siglo XIII. Algunos de ellos son fotogénicos de formas que recuerdan a su abuela. Algunos han tenido problemas, que la prensa ha documentado con el entusiasmo habitual. Ninguno de ellos ha generado la atención global que generaba Grace, porque Grace era un fenómeno que no dependía del apellido sino de la persona, y los fenómenos de ese tipo no se heredan. Esta es su historia. Jack Kelly era un hombre que había construido su fortuna con las manos, literalmente. Había empezado poniendo ladrillos, había montado su propia empresa de construcción en Filadelfia,
a principios de los años 20, y para cuando sus hijos nacieron, era millonario, no rico. Millonario, que en la América de los años 30 era una categoría diferente. Tenía también un ego que era proporcional a su fortuna. Jack Kelly había ganado 3 medallas de oro olímpicas en remo entre 1920 y 1924. Había sido candidato a la alcaldía de Filadelfia. Era el tipo de hombre que entraba en una habitación y la reorganizaba a su alrededor sin esfuerzo aparente. La ciudad de Filadelfia lo conocía, lo admiraba, a veces lo temía. Con Margaret Measure tuvo 4 hijos, Peggy, nacida en 1925. John Henry Jr., Jack Jr., nacido en 1927. Grace Patricia Kelly, nacida el 12 de noviembre de 1929. Y Elizabeth Ann, Liz Ann, nacida en 1933. Crecer en esa casa significaba crecer en competencia permanente por la atención de un padre que la distribuía de forma desigual y que tenía ideas muy claras sobre qué valía y qué no valía. Jack Kelly valoraba el atletismo, la determinación, la apariencia de fortaleza. No toleraba la debilidad emocional, no la reconocía como categoría válida de experiencia humana. Su hijo Kel sería el heredero natural de todo eso. Sus hijas serían otra cosa. Grace era la tercera. No era la favorita. No era la rebelde. Era la que miraba y aprendía cómo funcionaban las cosas antes de actuar. Eso, más tarde, resultaría ser la habilidad más útil que su familia pudo darle. La historia de Grace Kelly no puede entenderse sin entender primero a Peggy Kelly, que era 3 años mayor y que llegó a Hollywood antes que Grace. Ese orden de llegada importa más de lo que parece. Margaret Catherine Kelly, Peggy, era la mayor de las 4. Era también, en la opinión de muchos que la conocieron, la más talentosa de las 2 hermanas que intentaron hacer carrera artística. Tenía presencia, tenía carisma, tenía la combinación de belleza y personalidad que la industria del entretenimiento requería. Estudió teatro, actuó en producciones menores, llegó a Manhattan en los años 40 con la misma determinación con que su hermana menor llegaría años después. Lo que Peggy encontró no fue lo que esperaba. El mundo del teatro en Nueva York, en los 40, era un mundo de conexiones, de favores, de decisiones tomadas en habitaciones, donde las mujeres jóvenes y bonitas eran frecuentemente valoradas por razones que no tenían nada que ver con su talento. Peggy navegó ese mundo con la misma educación que su familia le había dado, y con muy poco de la distancia calculada que Grace desarrollaría más tarde. Era más directa, más cálida, menos experta en manejar la frialdad estratégica que Hollywood requería. Jack Kelly tenía con Peggy la relación que los padres de ese tipo tienen con los hijos mayores. La relación de quien todavía está aprendiendo a ser padre y usa a ese primer hijo como territorio de práctica. Peggy recibió las versiones sin pulir de la pedagogía familiar, las expectativas más crudas, las críticas más directas, los estándares establecidos antes de que Jack Kelly entendiera que sus hijos eran personas y no proyectos. Por eso Peggy era más dura en algunos sentidos y más frágil en otros. Había sido formada con menos margen de error. Lo que Peggy encontró en Manhattan en los años 40 era un mundo que tenía sus propias reglas sobre qué tipo de mujeres llegaban lejos y por qué razones. El teatro de Broadway y el mundo de los estudios en Nueva York eran ambientes donde el talento era necesario pero no suficiente. Se necesitaban también las conexiones correctas, el agente correcto, la disposición a manejar las relaciones de poder con la gracia específica que ese mundo requería. Peggy era directa de formas que el mundo del espectáculo penalizaba. Era cálida de formas que ese mundo malinterpretaba. Era, en definitiva, demasiado ella misma en un ambiente que recompensaba la capacidad de proyectar lo que cada interlocutor necesitaba ver. No funcionó, no de la forma que ella quería. Consiguió papeles pequeños, consiguió atención. No consiguió la carrera que había imaginado. En 1954, mientras Grace filmaba La ventana indiscreta con Hitchcock y To Catch a Thief con Cary Grant, Peggy tenía 30 años y su carrera artística
Había llegado a un punto que no iba a ir más lejos. Nadie en la familia habló de eso como un fracaso. Nadie en la familia habló de eso en absoluto. Los Kelly no hablaban de los fracasos, los absorbían en silencio y los redistribuían como ambición hacia otra parte. Peggy se casó, tuvo hijos, construyó una vida que desde fuera parecía exactamente lo que se esperaba de una hija Kelly. Desde dentro era otra cosa. Era la vida de alguien que había querido algo y no lo había conseguido, y que tenía que ver desde primera fila cómo su hermana menor conseguía exactamente eso, multiplicado por 10. Hay personas que conocieron a Peggy en esos años que describen una mujer que amaba a su hermana y que al mismo tiempo cargaba algo que no tenía nombre, pero que todos reconocían. No era envidia en el sentido simple del término, era algo más complicado. La sensación de que el mundo había decidido cuál de las dos Kelly era la historia y cuál era el fondo sobre el que la historia se contaba. Y esa decisión no había sido tomada por mérito. Peggy murió en 1991. Tenía 66 años. Había pasado 30 años siendo la hermana de Grace Kelly. Pocas cosas en una vida son más difíciles de cargar que un papel que no elegiste, pero que tampoco puedes rechazar. Lo que la boda de 1956 no podía resolver, y que Grace sabía que no podía resolver, era la pregunta de quién era ella cuando no estaba actuando. La actriz Grace Kelly tenía una identidad construida sobre el trabajo. La princesa Grace de Mónaco tenía una identidad construida sobre el matrimonio. Y la persona que existía por debajo de las dos identidades, la Grace Patricia Kelly de Filadelfia, era alguien a quien el mundo nunca había tenido particular interés en conocer, y a quien el matrimonio con Rainiero no iba a darle más espacio para existir. La ceremonia de la boda fue transmitida en televisión a 30 millones de personas en Europa. La cobertura mediática fue comparable a la coronación de Isabel II 3 años antes. Paris Match publicó 28 páginas sobre el evento. Rainiero llevó a Grace al palacio en un Rolls-Royce blanco, entre multitudes que gritaban su nombre. Era exactamente la escena que la industria del entretenimiento americano habría diseñado si hubiera podido diseñarla. No era exactamente lo que Grace había imaginado. No porque fuera malo, sino porque al vivirlo, con las cámaras y la multitud y el Rolls-Royce blanco y Rainiero a su lado, Grace se dio cuenta de que seguía siendo exactamente lo mismo que había sido siempre, un espectáculo que la gente miraba. La diferencia era que antes podía irse del set cuando el director gritaba «¡Corten!». En el Palacio de Mónaco no había director y no había grito de «¡Corten!». Grace Kelly llegó a Nueva York a los 16 años para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts. Su padre no lo aprobaba. Su padre no aprobaba muchas cosas de Grace, que era demasiado soñadora, demasiado interesada en el arte, demasiado poco atlética para sus estándares. Le pagó los estudios de todas formas, probablemente porque la alternativa era un conflicto doméstico que no le interesaba gestionar. Lo que pasó después es parte de la mitología americana del siglo XX. Los papeles pequeños en televisión, las portadas de revistas de moda, la audición que llevó a su primer papel cinematográfico importante, en 14 horas en 1951, y luego la aceleración que pocas carreras en la historia de Hollywood han igualado. 5 películas en 1952 y 1953, una nominación al Oscar, un Oscar ganado por La angustia de vivir en 1955. En 4 años había pasado de estudiante de teatro a la actriz más cotizada de Hollywood. Alfred Hitchcock la eligió para 3 películas consecutivas, entre 1953 y 1955. Ventana indiscreta, Dial M for Murder y Atrapa a un ladrón. La relación entre los dos fue compleja, de formas que en esa época no se discutían públicamente y que ahora se examinan con más cuidado. Hitchcock estaba obsesionado con Grace, y la palabra obsesionado no es una metáfora. Era una obsesión que tenía dimensiones profesionales y personales, que él no separaba limpiamente. Grace, que era muy hábil en el manejo de hombres poderosos que querían algo de ella, supo cómo navegar esa relación sin perder ni la película ni el control de sí misma. Esa habilidad era la que la diferenciaba de Peggy, no el talento,
que era comparable. No la belleza, que era similar. Era la capacidad de calcular exactamente cuánto ceder y cuándo, de proyectar exactamente la imagen que el interlocutor necesitaba ver sin revelar lo que había detrás. Era una forma de inteligencia social extraordinariamente sofisticada para alguien de 23 años, y era la inteligencia que su familia le había enseñado sin querer al criarla en un entorno donde aprender a leer la habitación era una habilidad de supervivencia. Lo que los estudios de Hollywood tampoco contaban sobre Grace Kelly era la disciplina que había detrás de la imagen. No era una actriz que llegaba al rodaje esperando que la inspiración la encontrara. Era rigurosa con el trabajo, de una forma que sorprendía a directores que esperaban encontrar a una belleza ornamental, y encontraban a alguien que había hecho sus deberes con más cuidado que cualquier otro actor del elenco. Hitchcock, que no elogiaba fácilmente, dijo que Grace era la actriz más preparada con la que había trabajado. Eso no era un elogio trivial, viniendo de alguien que había dirigido a Ingrid Bergman. Había también en la Grace Kelly, de esos años, una soledad que las fotos de las revistas hacían invisible. Era guapa, de una forma que intimidaba a los hombres, que no eran suficientemente seguros de sí mismos, y atraía a los que lo eran en exceso. Los hombres con los que salió en Hollywood no eran hombres que la trataran con la igualdad que ella buscaba. Eran hombres fascinados por la imagen que proyectaba y que reaccionaban con irritación cuando descubrían que la persona debajo de la imagen tenía sus propias opiniones. La decisión de casarse con Rainiero en 1956 fue, en parte, la decisión de una mujer de 26 años que había sido la persona más codiciada de Hollywood durante 3 años y que había calculado con frialdad lo que ese nivel de codicia implica a largo plazo. La fama de Hollywood es devoratoria. Te consume en la proporción exacta en que te eleva. Grace lo vio ocurrirle a otras actrices que habían estado donde ella estaba, y decidió salir antes de que la consumiera a ella también. Pero había algo más en la Grace Kelly de esos años que las crónicas de Hollywood tendían a suavizar. Tenía una vida romántica activa y deliberada que no encajaba con la imagen de la chica bien de Filadelfia que la prensa construía. Sus relaciones con Ray Milland durante el rodaje de Dial M for Murder, con William Holden, con Bing Crosby, con Jean-Pierre Aumont, eran conocidas en los círculos de Hollywood, aunque no se publicaban, porque la prensa de entretenimiento de los años 50 operaba bajo acuerdos tácitos con los estudios que hoy no existirían. Grace elegía a sus amantes con el mismo cálculo con que elegía sus papeles. Hombres con poder, hombres con sofisticación, hombres que le enseñaban algo sobre el mundo al que quería pertenecer. Lo que ninguno de esos hombres le podía dar era lo que Grace Kelly decidió en 1955 que necesitaba más que cualquier otra cosa: legitimidad permanente. Una posición que no dependiera de que Hollywood siguiera decidiéndose a ella. Una identidad que fuera suya y no prestada por un estudio. La solución a ese problema llegó desde un ángulo que nadie había anticipado. El Festival de Cannes de 1955 fue el escenario en que Grace Kelly y el príncipe Rainiero III de Mónaco se encontraron por primera vez de forma organizada. La reunión no fue espontánea. Fue arreglada por Paris Match, que quería fotos de la estrella de Hollywood visitando el Palacio Real del Principado más pequeño y más rico de Europa. Las fotos se tomaron. Las publicó la revista. Y algo que ninguna de las dos partes había planeado exactamente, quedó en movimiento. El momento en Cannes no fue inmediato en el sentido romántico que la mitología posterior construyó. Fue una reunión organizada con fines fotográficos que se prolongó más de lo previsto, porque los dos tenían más que decirse de lo que ninguno de los dos había anticipado. Rainiero hablaba inglés con acento pero con fluidez. Grace hablaba francés con menos fluidez, pero con determinación. La conversación fue en los dos idiomas y en los silencios entre ellos. Las fotos que se tomaron ese día son las fotos de dos personas evaluándose mutuamente con toda la atención de que son capaces, que era mucha en ambos casos. Lo que Rainiero vio en Grace no era solo la estrella de Hollywood, era la combinación específica de una mujer que proyectaba exactamente la imagen que el Principado necesitaba y que al mismo tiempo era lo suficientemente sustancial como para llevarla.
Las herederas europeas que le habían sido presentadas en los años anteriores eran adecuadas en términos dinásticos y anodinas en términos mediáticos. Grace Kelly era exactamente lo contrario, mediáticamente explosiva y dinásticamente aceptable. Era una combinación que no existía en ningún otro lugar del mercado matrimonial europeo, de 1955. Lo que Grace vio en Rainiero era más complejo de lo que la narrativa romántica sugiere. Rainiero era atractivo, era culto, era el soberano de un estado soberano, lo cual era una categoría completamente diferente a cualquier otra cosa que Grace había encontrado en Hollywood. Pero sobre todo, Rainiero le ofrecía algo que ningún director, ningún productor y ningún amante le había ofrecido antes, un papel que no tenía contrato de 5 años y cláusula de rescisión. La princesa de Mónaco era para siempre. Rainiero tenía 32 años y un problema que era tanto político como personal. Mónaco era técnicamente un estado soberano bajo protectorado francés, y el tratado con Francia incluía una cláusula que estipulaba que si Rainiero moría sin heredero legítimo, el principado pasaría a ser absorbido por Francia. Rainiero necesitaba casarse y necesitaba tener hijos. Eso no era romántico, era constitucional. La Grace Kelly que llegó a Cannes en 1955 era exactamente lo que Rainiero necesitaba y sabía que necesitaba. Era estadounidense, lo que garantizaba cobertura mediática global para un principado cuyo modelo económico dependía en parte del turismo y la visibilidad internacional. Era católica, lo que satisfacía el requisito religioso de la familia Grimaldi. Era rica por mérito propio, lo que reducía las complicaciones que vendrían con una heires europea de viejo dinero con sus propias redes de lealtades dinásticas. Y era, en términos del mercado matrimonial de la aristocracia europea, exactamente lo que los americanos llaman a catch, un premio que cualquier otro candidato habría querido. Grace, por su parte, veía en Rainiero algo que Hollywood no podía darle. Rainiero era permanente. Los contratos cinematográficos no lo eran. La fama en Hollywood no lo era. Una corona, aunque fuera la corona de un principado de 2 kilómetros cuadrados con 22.000 habitantes, era para siempre. Y Grace Kelly, que había pasado su infancia mirando cómo su padre construía cosas que duraran, entendía el valor de lo permanente. Se comprometieron en diciembre de 1955. La boda civil fue el 18 de abril de 1956. La religiosa, al día siguiente. Jack Kelly, el padre que nunca había aprobado del todo la carrera artística de su hija, que la había llamado demasiado sentimental, que había dicho en más de una ocasión que nunca pensó que Grace sería la estrella de la familia, voló a Mónaco para dar a su hija en matrimonio a un príncipe europeo con un título que databa del siglo XIII. Fue la mayor foto de prensa que la familia Kelly tuvo nunca. Y fue también, aunque nadie lo dijera en voz alta, el momento en que quedó claro que Jack Kelly había estado equivocado sobre Grace desde el principio. Pero lo que las fotos de la boda no mostraron, lo que las crónicas de sociedad de 1956 no tenían forma de capturar, era lo que Grace estaba dejando atrás. No solo la carrera, no solo Los Ángeles. Dejaba también la libertad, que había sido la única razón por la que la carrera valía la pena. El control sobre su tiempo, sus decisiones, sus relaciones. Eso no iba incluido en el título de princesa. El Palacio de los Grimaldi, en la Roca de Mónaco, tiene 187 habitaciones. Grace Kelly vivió en ellas durante 26 años. La cuestión de si fue feliz en esas habitaciones es una de las preguntas sobre su vida que más personas han intentado responder y que ninguna ha resuelto completamente porque Grace Kelly era absolutamente experta en no responderla. Lo que sí es documentable son los hechos externos. Tuvo 3 hijos. Carolina, nacida en 1957. Alberto, nacido en 1958. Stephanie, nacida en 1965. Cumplió con las obligaciones protocolarias del Principado con una eficiencia y una gracia que sus críticos en la corte monegasca, que lo sabía, no podían desacreditar fácilmente. Aprendió francés, presidió actos benéficos,
representó a Mónaco en eventos internacionales con la misma precisión con que había representado a MGM en ruedas de prensa. Pero Rainiero no era Wyatt Cooper. Era un hombre de carácter difícil, de temperamento volcánico, con las inseguridades específicas de alguien que había heredado un trono y que no terminaba de saber si se lo merecía. Su relación con Grace fue, según personas que los conocieron bien, una relación marcada por desequilibrios que con el tiempo se fueron profundizando. Rainiero controlaba, Grace cedía, Rainiero explotaba, Grace absorbía. Era el patrón que Grace había aprendido a navegar en su familia de origen, convertido en el patrón de su matrimonio. En 1962, cuando Hitchcock le ofreció el papel principal en Marnie, Grace quiso aceptarlo. Lo necesitaba. No el dinero, que no necesitaba. Necesitaba el trabajo en sí, la actividad creativa, la prueba de que seguía siendo alguien, independientemente de la roca. Rainiero vetó la propuesta. El pueblo de Mónaco, según él, no aceptaría que su princesa volviera a actuar. Grace no actuó. El resentimiento de esa decisión específica es algo que sus amigos más cercanos mencionan con una consistencia que no deja margen para la duda. Fue uno de los momentos en que algo en Grace se cerró de forma permanente. En la segunda mitad de los años 60 y a lo largo de los 70, Grace cultivó una vida paralela que era invisible, para el público, pero no para su entorno. Se implicó profundamente en el mundo de la poesía y las artes visuales. Fundó la Compagnie des Fleurs, que trabaja con arreglos florales como forma de arte. Pasaba meses en su casa de campo en Rocagel, en las colinas sobre Mónaco, lejos del protocolo del palacio. Mantuvo amistades en Estados Unidos y en Europa, que eran el núcleo real de su vida emocional, y tuvo, según múltiples fuentes, que ninguna biografía oficial ha podido silenciar completamente, al menos una relación romántica fuera del matrimonio. ¿Con quién? ¿En qué términos? ¿Durante cuánto tiempo? Esas preguntas no tienen respuesta verificable. Lo que sí es verificable es que Rainiero lo sabía, que hubo al menos una crisis grave en el matrimonio a finales de los 60, y que los dos decidieron, por razones que eran más dinásticas que sentimentales, que el matrimonio continuaría en cualquier caso. Mientras tanto, en Filadelfia y en los Hamptons y en las fiestas que los Kelly seguían siendo invitados porque eran los Kelly, sus hermanas llevaban sus propias vidas. Y las sombras que esas vidas proyectaban eran más oscuras de lo que cualquier foto de sociedad sugería. Las cartas que Grace escribió a sus amigos en esos años están dispersas en colecciones privadas y en algunas instituciones académicas que las han catalogado con el cuidado que merecen. Las que se han hecho públicas revelan a una mujer de inteligencia aguda y humor seco que encontraba la rigidez del protocolo monegasco simultáneamente ridícula y agotadora. Escribía sobre las cenas de Estado con la ironía de alguien que sabe exactamente qué está haciendo, pero que tiene que hacerlo de todas formas. Escribía sobre Rainiero, con la mezcla de afecto y frustración que describe la mayoría de los matrimonios largos, sin la idolatría que la mitología exige y sin la amargura que los tabloides preferirían. Sus amistades más íntimas en esos años incluían a Cary Grant, quien había trabajado en Atrapa a un ladrón y que fue probablemente el hombre con el que tuvo una relación más igualitaria en toda su vida adulta. No una relación romántica, aunque los rumores existieron y existirán siempre. Una amistad basada en el reconocimiento mutuo de dos personas que se habían construido a sí mismas desde cero y que sabían exactamente el precio que eso tenía. Se escribían, se llamaban por teléfono. Grant visitó Mónaco en varias ocasiones. Grace visitó Los Ángeles en las suyas. Eran las conversaciones en las que Grace podía ser Grace, sin el protocolo y sin la actuación. Los años 70 fueron los más difíciles. Carolina tenía 20 años y estaba en el proceso de convertirse en una versión de Grace que ninguna de las dos quería que fuera. Una mujer cuyas decisiones personales eran diseccionadas públicamente con el mismo entusiasmo con que las de su madre habían sido diseccionadas 20 años antes. Grace, que había pasado su vida entera siendo mirada, no podía proteger a su hija de lo mismo. Era una forma de impotencia específica y corrosiva que no tenía remedio.
Elizabeth Ann Kelly, Liz Ann, era la pequeña de los 4. 9 años menos que Peggy, 4 menos que Grace. Creció viendo cómo su hermana se convertía en una estrella y luego en una princesa, y navegó esa circunstancia con una combinación de lealtad familiar genuina y una discreción que, vista desde fuera, podía parecer indiferencia, pero que desde dentro era probablemente la única estrategia razonable disponible. Liz Ann se casó con Donald Levine en 1955, el mismo año en que Grace conocía a Rainiero en Cannes. Tuvo hijos. Vivió en Filadelfia. Fue exactamente lo que una hija Kelly, sin la ambición artística de sus hermanas, podía ser: una mujer de su clase, de su tiempo, de su ciudad, que construyó una vida decente sin las complicaciones que vienen con la fama. Lo que Liz Ann cargó fue la versión doméstica del mismo peso que Peggy cargaba. En cada reunión familiar, en cada artículo de periódico, en cada conversación en la que alguien descubría que era la hermana de Grace Kelly, Liz Ann era colocada automáticamente en relación con algo que no había hecho y que no podía deshacer. Era la hermana de Grace. Eso era lo que era. Lo demás era circunstancial. Vivió hasta 2009. Tenía 76 años. Pasó 50 años siendo la hermana de Grace Kelly y luego pasó otros 26 años siendo la hermana de la princesa muerta. Nunca escribió un libro. Nunca vendió una entrevista. Nunca usó el apellido ni el nombre para ninguna cosa que le beneficiara económicamente. Eso, en la cultura americana, es una forma de nobleza que no tiene premio ni titular. Lo que hace la historia de Liz Ann particularmente interesante es precisamente lo que la hace invisible: su negativa a convertir la sombra de Grace en un recurso. En la América de los años 60 y 70, ser la hermana de Grace Kelly era un activo negociable. Había libros que escribir, entrevistas que conceder, apariciones que hacer. El nombre Kelly abría puertas que para la mayoría de la gente permanecían cerradas. Liz Ann dejó esas puertas sin abrir. Sus hijos crecieron con una tía que era una de las mujeres más fotografiadas del planeta y con una madre que nunca les habló de eso como si fuera algo notable. Era una forma de domesticar lo extraordinario que requería una disciplina considerable. Liz Ann había aprendido esa disciplina en la misma casa que Peggy y que Grace, la casa de Jack Kelly, donde la discreción no era una virtud, sino una estrategia de supervivencia. Lo que los 3 hijos de Grace y Rainiero compartían, independientemente de las formas tan diferentes en que eligieron vivir sus vidas, era la experiencia de crecer en una institución. El Palacio de los Grimaldi no era solo una casa grande, era una estructura que tenía su propia lógica, su propio protocolo, su propio sistema de jerarquías y obligaciones que existían con independencia de las personas que lo habitaban en cada momento. Carolina, Alberto y Stephanie no crecieron en una familia en el sentido convencional del término. Crecieron en una institución que tenía forma de familia. Grace lo entendía porque ella misma había venido de algo similar, aunque a escala menor. La familia Kelly de Filadelfia también era una institución en miniatura, con sus propios valores, su propia jerarquía, sus propias obligaciones, que los miembros debían honrar, independientemente de sus preferencias personales. La diferencia es que la institución Kelly era privada y la institución Grimaldi era pública. Y esa diferencia de escala es la diferencia entre una presión y una presión constante con cámaras. Cuando Carolina se casó con Philippe Junot en 1978, Grace asistió a la boda con la expresión que había perfeccionado en 25 años de aparecer en actos públicos en los que sus sentimientos reales no eran el punto. Rainiero, que nunca había aprobado a Junot, hizo lo mismo. El matrimonio duró 3 años y terminó en divorcio en 1980. Grace tuvo el tiempo exacto de asistir al comienzo y al final de ese desastre, antes de que la carretera de la Turbi pusiera fin a su capacidad de asistir a nada más. Carolina, Alberto y Stephanie crecieron en una de las situaciones más inusuales que pueden existir para un niño del siglo XX. Hijos de la mujer más famosa de América, en el país más pequeño de Europa, dentro de un palacio con 187 habitaciones, con cámaras de prensa en la calle de abajo,
esperando que sucediera algo. Carolina era la mayor y era la que más se parecía a su madre en temperamento. Inteligente, bien formada, con la capacidad de proyectar exactamente la imagen correcta en el momento correcto. También heredó, aunque tardó más tiempo en manifestarse, el patrón de relaciones de su madre: hombres poderosos, matrimonios complejos, una vida privada, que la prensa rastreaba con una persistencia que nunca disminuyó. Se casó 3 veces. El primer matrimonio, con Philippe Junot, en 1978, fue desastroso de formas que Grace vio venir y dijo abiertamente, aunque Carolina no escuchó. El segundo, con Stefano Casiraghi, que murió en un accidente de lancha a motor en 1990, fue el que dejó a Carolina con 3 hijos y la pérdida que más la marcó. El tercero, con Ernst August de Hannover, fue turbulento de formas que la prensa documentó con entusiasmo y que la familia prefería no discutir. Alberto era el heredero. Era también, de los 3, el menos dramático en su vida pública, lo que en la familia Grimaldi era un activo considerable. Asumió el trono a la muerte de Rainiero en 2005. Reconoció públicamente a 2 hijos extramatrimoniales. Se casó con Charlene Wittstock en 2011. Tuvo gemelos en 2014. Administró el principado con la competencia funcional de alguien que había sido entrenado para ese papel, desde antes de poder leer. Stephanie era la más joven y la que estaba en el coche cuando murió Grace. Tenía 17 años. Sobrevivió con heridas menores. Pasó el resto de su adolescencia y su vida adulta cargando algo que ningún terapeuta, por bueno que fuera, podía simplemente extraer: la presencia en el momento exacto de la muerte de su madre, la posibilidad que nunca pudo descartarse del todo de que ella hubiera estado al volante, la imposibilidad de saber qué había ocurrido exactamente en esa curva de la carretera de la Turbi. El informe oficial de la investigación atribuyó el accidente a un fallo de frenos. Stephanie no estaba conduciendo según ese informe. Algunas fuentes secundarias cuestionaron esa versión. La pregunta nunca fue completamente resuelta, porque la investigación fue breve y porque Mónaco no era el tipo de estado que investigaba sus propias tragedias con la exhaustividad que la situación hubiera requerido. Stephanie pasó los años siguientes haciendo exactamente lo que se esperaba que no hiciera: negarse a convertirse en lo que el protocolo de Mónaco requería que fuera. Intentó una carrera en la música. Salió con hombres que la prensa calificaba de inapropiados con el mismo entusiasmo con que la prensa siempre califica de inapropiado cualquier hombre que elige una mujer de apellido reconocible. Se casó 2 veces, la segunda con el guardaespaldas de su propio hijo. Tuvo 3 hijos con 3 padres diferentes. Vivió con un malabarista de circo durante varios años en una caravana. Cualquiera que haya pasado 17 años siendo la hija de Grace Kelly y luego se haya despertado en un coche al lado del cuerpo de su madre, entiende que hay formas de daño que no tienen forma de manifestarse de maneras que el mundo considera razonables. Lo que el mundo vio de Stephanie en los años siguientes a la muerte de Grace fue interpretado siempre a través del lente del duelo y de la culpa. Cada relación que tenía era analizada como síntoma. Cada decisión profesional era leída como desorientación. Era la menor de los Grimaldi, era la que había estado en el coche, y esas 2 cosas juntas creaban una narrativa sobre ella que tenía muy poco que ver con quién era, y mucho que ver con lo que el mundo necesitaba que fuera. La hija que no había podido salvar a su madre. Stephanie nunca aceptó ese papel completamente. Intentó una carrera en la música a mediados de los 80 con más éxito del que sus críticos estaban dispuestos a reconocer. Su sencillo Ouragan fue número 1 en varios países europeos en 1986. No era Grace Kelly. No era ninguna persona en particular que el mundo hubiera decidido que debía ser. Era Stephanie Grimaldi, que era una categoría que el mundo no había pedido, pero que ella estaba construyendo de todas formas, con los materiales que tenía. La pregunta sobre quién conducía ese Rover 3500, el 13 de septiembre de 1982, nunca fue completamente cerrada de una forma que Stephanie pudiera usar para vivir con paz. Las autoridades dijeron que era Grace.
Algunos testigos sugirieron que podría haber sido Stephanie. La investigación fue suficientemente breve como para que la duda no desapareciera nunca del todo. Y Stephanie pasó las décadas siguientes cargando esa duda junto con todo lo demás, porque no hay forma de depositarla en ningún lugar. El 13 de septiembre de 1982, Grace y Stephanie viajaban desde Roquegel al palacio en Mónaco. El trayecto normal, la ruta que Grace conocía de memoria. Lo que ocurrió en la curva a la altura de la Turbie nunca fue completamente establecido. La versión oficial dice que Grace sufrió un pequeño derrame cerebral que le hizo perder el control del vehículo. Esa versión fue establecida a partir de la autopsia y de los testimonios disponibles. Es coherente. Es también incompleta, en formas que las autoridades monegascas nunca consideraron urgente completar. Lo que sí es verificable es lo siguiente. Grace tenía problemas de salud que en los meses anteriores a septiembre de 1982 habían sido más significativos de lo que el palacio reconocía públicamente. Había mencionado a personas cercanas que se sentía cansada de una forma que no era solo física. El verano de 1982 había sido particularmente tenso en el palacio. Los problemas con Carolina habían escalado. La relación con Rainiero estaba en uno de sus momentos más difíciles. Y Grace había hecho comentarios a al menos 2 amigas íntimas que sugerían una fatiga con su vida en Mónaco, que iba más allá del cansancio circunstancial. El doctor Charles de Massy, primo de Rainiero, fue uno de los médicos que trató a Grace en sus últimas horas. El hospital declaró que las lesiones cerebrales eran incompatibles con la vida y que Grace murió el 14 de septiembre sin recuperar el conocimiento. Stephanie estuvo con ella en el hospital. Carolina llegó desde París. Rainiero, según personas presentes, estaba destrozado. No era un hombre que mostrara sus emociones con facilidad, y no las mostró de forma particularmente visible en público. Pero las personas que lo conocían bien dicen que la muerte de Grace fue el punto de inflexión después del cual Rainiero nunca volvió a ser el mismo. Murió en 2005, 23 años después. En esos 23 años, gobernó el Principado, vio crecer a sus nietos, cumplió con sus obligaciones, pero algo se había ido con ese Rover 3500 al fondo del barranco que ninguna de sus obligaciones podía reemplazar. Lo que cambió con la muerte de Grace, y lo que pocas crónicas analizan con suficiente detenimiento, fue lo que reveló sobre la naturaleza del proyecto que la había llevado a Mónaco en primer lugar. Grace Kelly había sido elegida, en parte, porque era americana, moderna, fotogénica, mediáticamente poderosa, en un momento en que eso era exactamente lo que el pequeño principado necesitaba para mantenerse visible en el mapa internacional. Había cumplido esa función con una eficiencia que superó todas las expectativas. Pero al morir, lo que quedó claro es que la función nunca había sido separable de la persona. Mónaco podía reemplazar a Grace en el protocolo, pero no en el mundo. Carolina y Alberto y Stephanie eran los herederos del Principado. No eran Grace Kelly. Nadie en el planeta era Grace Kelly. Y sin Grace Kelly, Mónaco era otra vez lo que había sido antes de 1956. Un principado pequeño y rico en la Costa Azul, que la mayoría de la gente confundía con Montecarlo y al que el mundo solo prestaba atención cuando ocurría algo notable. La muerte de Grace fue, entre otras cosas, el fin del experimento que Rainiero había diseñado en 1955. El experimento había funcionado durante 26 años. Al terminar quedó solo el Principado, más pequeño de lo que parecía cuando ella estaba. Hay algo más que cambió con la muerte de Grace y que pocas personas mencionan porque requiere una honestidad sobre la naturaleza del Principado que las relaciones públicas de Mónaco no tienen interés en facilitar. Grace Kelly había sido, durante 26 años, el único miembro de la familia Grimaldi que el mundo fuera de Mónaco podía nombrar sin necesitar una explicación. Rainiero era conocido porque era el marido de Grace. Carolina, Alberto y Stephanie eran conocidos porque eran los hijos de Grace. El Principado de Mónaco era conocido porque era el lugar donde vivía Grace.
Sin Grace, ese sistema de visibilidad colapsó. No de inmediato. Los medios siguieron cubriendo a la familia Grimaldi por inercia, y porque el apellido seguía siendo reconocible. Pero la calidad de esa cobertura cambió. Pasó de ser la cobertura de una leyenda a ser la cobertura de una familia europea con dinero y complicaciones, que es una categoría muy diferente, en términos de atención mediática, global. Las personas que mejor conocían a Grace en sus últimos años describen a alguien que en el verano de 1982 estaba en un momento de transición que ella misma no sabía completamente hacia dónde apuntaba. Stephanie tenía 17 años y dentro de un año se iría a estudiar al extranjero. Alberto tenía 24 y ya empezaba a asumir responsabilidades oficiales. Carolina estaba recuperándose del divorcio de Junot. Por primera vez en 25 años, Grace tenía la posibilidad de plantearse qué quería para sí misma con independencia de lo que necesitaban los demás. No tuvo tiempo de responder a esa pregunta. Jack Kelly murió en 1960, antes de que Grace muriera. No llegó a ver el barranco de la Turbi. Llegó a ver a su hija convertida en princesa, a su hijo Kell ganar el Henley Royal Regatta, que él nunca había podido ganar, porque se lo habían negado en 1920 con el argumento de que era un trabajador manual, y a su familia convertida en una de las más reconocidas de América. Murió creyendo que había construido algo que duraría. Margaret Kelly, la madre, vivió hasta 1990, 84 años. Sobrevivió a su marido en 30 años y a su hija más famosa en 8. Fue hasta el final la guardiana de la narrativa familiar, la persona que decidía qué se decía y qué no se decía sobre los Kelly en público. Escribió un libro sobre Grace, que era exactamente lo que una madre irlandesa católica de Filadelfia escribiría sobre una hija, lleno de orgullo y cuidadosamente vaciado de cualquier cosa que complicara la imagen. Kell, el único hijo varón, murió en 1985 de un ataque al corazón mientras hacía footing. Tenía 57 años. Era el heredero que Jack Kelly había diseñado, atlético, guapo, políticamente ambicioso. Había intentado seguir los pasos de su padre en la política de Filadelfia y no lo había conseguido con la misma eficiencia. Su hermana Grace lo superaba en fama como lo superaba en casi todo, lo cual era una de las paradojas de esa familia que nadie nombraba en voz alta. Peggy murió en 1991. Lisanne en 2009. Los 4 hijos Kelly habían desaparecido todos. Carolina siguió siendo la princesa más activa de Mónaco, presidiendo actos, representando al principado, siendo fotografiada en bodas y funerales y cenas de estado con la misma expresión de compostura que su madre había perfeccionado décadas antes. Alberto gobernó. Stephanie siguió siendo Stephanie, que es la forma más exacta de describir a alguien que tomó la decisión en algún momento de su vida de dejar de intentar ser quien el mundo esperaba que fuera y empezar a ser lo que era, con todas las consecuencias que eso conlleva en un apellido como Grimaldi. El Principado de Mónaco siguió siendo lo que era: 2 kilómetros cuadrados de soberanía en la Costa Azul, el estado con mayor densidad de millonarios por metro cuadrado del mundo, un lugar donde el casino es la institución más antigua y más confiable, donde la Fórmula 1 hace su carrera más pintoresca cada mayo, y donde cada año turistas de todo el mundo llegan a fotografiar el palacio en la roca donde vivió Grace Kelly. Esa es su herencia. No la corona, no los hijos, no el matrimonio. La imagen de una chica de Filadelfia que se convirtió en princesa y que dejó detrás, en el proceso, suficientes capas de persona real como para que nadie haya podido terminar de contarla. Hay un patrón en la historia de Grace Kelly y sus hermanas que vale la pena nombrar porque no es exclusivo de los Kelly. Es el patrón de la mujer que escala tan alto que su éxito se convierte en el contexto permanente en el que todos los que la rodean tienen que vivir. Peggy Kelly pasó 30 años siendo la hermana de Grace. Lisanne pasó 50. Kell pasó 25 siendo el hermano de una hermana más famosa que él, lo cual, en la familia de Jack Kelly, era una inversión del orden que nadie había anticipado. Ninguno de Mocintor, ellos eligió ese papel.
Todos tuvieron que vivir dentro de él. Lo mismo ocurrió con los hijos. Carolina, Alberto y Stephanie no eligieron nacer en el Palacio de Mónaco. No eligieron tener a Grace Kelly como madre. No eligieron la presión mediática que venía con el apellido Grimaldi y el apellido Kelly combinados. Tuvieron que construir sus vidas dentro de ese peso, cada uno a su manera, con distintos grados de éxito y distintos tipos de costes. La historia de Grace Kelly se ha contado innumerables veces como una historia de triunfo. La chica americana que llegó a ser princesa. La actriz que cambió Hollywood por un palacio europeo. El sueño de Cenicienta, hecho realidad en el siglo XX. Pero hay otra forma de contar esa misma historia, la de una familia que aprendió a competir antes de aprender a quererse, la de una mujer que construyó una imagen tan perfecta que terminó atrapada dentro de ella, la de 3 hermanos que vivieron vidas enteras a la sombra de un hombre que nunca eligieron, y la de 3 hijos que heredaron un principado, una leyenda y el peso de ser los descendientes de alguien a quien el mundo había decidido que era más símbolo que persona. Esa versión es menos cómoda que la de Cenicienta. Tiene también la ventaja de ser la verdadera. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.